Bienvenidos todos a esta nueva edición de la Cátedra Brasil de la Universidad SEMA. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener dos de los principales referentes del tema del agrobusiness, del agronegocio de Brasil y de la Argentina, Marco Hank y Marcelo Regúnaga, personas a la cual le agradecemos en nombre de la universidad, de sus autoridades, y también un especial agradecimiento al broker de todo esto, nuestro común amigo Martín Piñeiro, ahí que puso su esfuerzo y su logística para acercarnos dos de estos, los dos referentes, ¿no?, que tenemos hoy en la Cátedra Brasil. Como siempre, la Cátedra Brasil, cuando fue creada hace 5 años, en sus actividades mensuales, seguir el vínculo argentino-brasilero, explorar los temas de política, de defensa, de seguridad, de geopolítica, y hoy nos adentramos en un sector clave para los dos países y, y de un Brasil que se ha transformado en un gigante agropecuario. Los argentinos a veces no tenemos muy presente la evolución y la expansión que ha tenido el sector del agrobusiness en Brasil. Pues vemos a Brasil más como turismo, como industria, y las cifras brasileras son cada vez más impactantes en todos los indicadores del agrobusiness. Y obviamente pensando en la integración argentino-brasilera, más allá de las peleas de presidentes o taras ideológicas que nos han acompañado y han dañado la relación en los últimos tiempos, hay dos áreas, obviamente, que tienen que ser exploradas y potenciadas, ¿no?, que es el tema del agrobusiness y el tema de la energía, ¿no? Vamos a dedicarle un programa al tema del gas argentino a futuro, a la economía brasilera. Creo que van a ser dos elementos que van a permitir, llegado el caso, si hay liderazgo, hay inteligencia de parte de nuestros dirigentes privados y políticos, de pegar un salto de calidad en este vínculo estratégico que Argentina y Brasil han creado y que hay que tratar de preservar y de ampliar. Los currículums, ustedes de ambos, son extensos, son súper destacados, están cargados en nuestra página web, ustedes los han recibido cuando se han inscrito, así que no voy a repetir lo que ustedes ya tienen por escrito. Vamos a empezar con Marco Hank, que nos va a dar una perspectiva de este gigante que decíamos, que es la economía agropecuaria del agronegocios en Brasil. Marcos, muchas gracias por tu tiempo y la platea es tuya. Muchas gracias, Fabián. Es un placer enorme estar participando de la Cátedra Brasil de UCEMA, que yo creo que estas cátedras son fundamentales para entender mejor y hacer cooperación y hacer debates sobre cosas importantes. Y la relación Brasil-Argentina es siempre fundamental para nosotros, sobre todo en temas de agronegocio. Entonces, agradezco mucho la oportunidad y también el placer de estar acá junto con Marcelo Regúnaga. Estuvimos juntos muchas veces en la vida, en el pasado, en diversas iniciativas como esta, y es siempre un placer estarnos juntos. Recientemente estábamos juntos también en las actividades de G20, B20, todo esto, ¿no? Es un placer enorme, T20 y todo más. Es un placer estar con ustedes. Entonces, para hablar un poco, déjame compartir mi pantalla. Yo, yo creo que va a funcionar. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Se puede ver? Vamos a ver. Se está con la... Perfecto. Perfecto. Ops. Por algún motivo estaba fuera aquí del lugar. Ahora, todos están mirando, ¿no? Los estudiantes y todos.
accesible. Están todos online. Ok. Bueno, entonces yo creo que el tema, ¿no? Yo voy a empezar con 20 minutos sobre la cuestión brasilera, ¿no? Pero siempre mirando la perspectiva de cooperación y de una visión común con Argentina y con el Cone Sur de manera general, porque nosotros somos en la América Latina los países más importantes en la producción de commodities, ¿no? Tenemos una historia de commodities que es muy parecida y como Fabián decía, tenemos, de mi punto de vista, en ese momento estamos en la década de la proteína, ¿no? La proteína es nuestro elemento más importante. Esto vale para granos, vale para carnes, vale para leche. Es lo que hacemos de mejor hoy y somos más competitivos y los granos que hacemos son para producción de carnes y leche y otras cosas. Y en el futuro tenemos esta maravillosa avenida de la bioenergía y el tema de la energía a partir de fotosíntesis, a partir de agricultura, ¿no? Entonces, yo creo que compartimos una especialización que es bastante común. Acá tenían mis credenciales, pero creo que todos ya recibieron estas informaciones. Yo solamente coloco acá para aquellos que no tienen. Y la pregunta, algunas preguntas que yo pretendo tratar hoy, tal vez sobre todo en el comienzo, hablar un poco cómo Brasil se tornó o se transformó en uno de los mayores players globales del agro, ¿no? Y hablar un poco sobre la inserción de Brasil en el mundo, ¿no? Y si tuviéramos tiempo, un poco sobre los mercados destino, para dónde vamos, ¿no? Eh, yo creo que estos tres primeros temas son los más importantes. Después vamos a ver si hablamos un poco también de acceso a mercados y temas de negociaciones, ¿no? Yo puse, infelizmente tengo eh, mis ferminas en portugués y no tengo en español, pero yo creo que todos pueden después, yo puedo compartir con ustedes y ustedes pueden mirar después más tranquilamente sobre cada uno de los datos que yo voy a presentar acá. Acá también yo tengo la bibliografía para los que quieren se aprofundar en el tema del rol de Brasil en el mundo y en el tema de seguridad alimentaria y cuestiones de clima y todo más. Acá es un poco los últimos libros que hicimos nosotros acá y también que fueran hechos acá en Brasil. Y también tiene acá un link para las publicaciones que tenemos en INSPER Agro Global, a donde yo estoy hoy trabajando y que soy profesor coordinador. Es un centro de investigación de eventos, de cursos, de programas universitarios con temas globales de agronegocio, de agribusiness, ¿no? Nosotros miramos todo lo que se pasa en el mundo y nos focamos en esas cosas, ¿no? Trade, comercio, sustentabilidad, logística, geopolítica, estos son los temas que trabajamos nosotros acá. Bueno, cuando hablamos de agronegocio, ¿no? En el concepto original de agronegocio, estamos hablando de toda una cadena productiva, ¿no? Que sale desde los insumos, las máquinas, los equipamientos, la producción agropecuaria, la agroindustria y la distribución. Entonces yo voy a hablar con ustedes acá sobre todo esto, ¿no? No voy a hablar solo sobre el procesamiento o la agroindustria, pero sobre todo el agronegocio, ¿no? De manera global en Brasil. En Brasil el agronegocio representa un cuarto del PIB, del GDP, 50% de las exportaciones, 20% de los empleos. Brasil hoy es el cuarto productor mundial, tercero exportador y tiene el más importante saldo comercial del mundo, o sea, el país que más consigue superávites comerciales a partir de agronegocio, ¿no? Estamos con superávit ahora de 120 mil millones de dólares el año pasado, ¿no? Entonces, bastante presente, un país bastante presente en el mundo. Es menor que Estados Unidos y Europa, pero cuando hablamos de un superávit comercial, Brasil es más importante hoy, el país más importante del mundo.
en ese tema de exportaciones menos importaciones. Esto no es necesariamente bueno porque importar es fundamental para exportar más también, ¿no? Y muchas veces somos liberales en las exportaciones, pero proteccionistas en las importaciones, lo que es un poco contradictorio. Pero así es. Tenemos muchos recursos naturales, así como Argentina también tiene, pero el importante de lo que se pasó en Brasil fue la tropicalización de agricultura, los movimientos que se pasaron que permitieron que el país pudiese producir mucho más a partir del dominio tecnológico de los trópicos, ¿no? Que fue lo que se pasó con la corrección de suelos, con la genética animal y vegetal, con la integración uh, entre granos y pecuaria, la posibilidad de hacer 2 cosechas por año, el plantio directo, ¿no? El no tillage, que también en Argentina es súper importante, ¿no? La posibilidad de plantar sin revolver el suelo y las cadenas productivas integradas. Y esto nos llevó a un crecimiento de productividad de la orden de 2 a 3% o hasta más que 3% al año en los últimos años, ¿no? Bueno, entonces estos son los elementos de oferta que son muy importantes para explicar lo que se pasó acá, sobre todo tecnología y gente, hasta más que recursos naturales, porque recursos naturales muchos países tienen. África tiene recursos naturales, pero no consigue, por ejemplo, convertir esto en producción como hacemos nosotros hoy en los trópicos brasileños, ¿no? Que estamos muy avanzados en tecnología y muy avanzados también en la capacidad de los agricultores que migraron para las nuevas fronteras y que son hoy muy productivos en esas nuevas fronteras. Y obviamente por la parte de la demanda tenemos hoy una concentración muy fuerte en Asia, ¿no? O sea, para nosotros, así como para Argentina, mucho de la oferta está relacionada con la demanda, sobre todo de China, pero también de otras partes de Asia, como el sudeste asiático, el Oriente Medio, el Medio Oriente, y futuramente la India y futuramente la África. O sea, nosotros estamos cada vez más dependientes de los países emergentes del Oriente, ¿no? Mesmo sabiendo que somos muy influenciados por Estados Unidos y por Europa, pero nuestros mercados cada vez más son mercados de emergentes orientales, digamos así, ¿no? Lo que se pasó en Brasil, que es muy interesante, es que Brasil tiene 520 años desde el descubrimiento y durante 450 años nosotros ocupamos solo la costa brasileña, ¿no? Entonces esa parte en amarillo acá es a donde empezamos la actividad económica en Brasil con la caña de azúcar, con el cacao, con el rubber, con la borracha y después con el café, o sea, siempre con productos tropicales. Y nosotros solo entramos en los productos más importantes, temperados, a partir de la ocupación del centro oeste de Brasil, sobre todo esta parte que yo voy a mostrar acá. Opa, no sé si estoy cierto, ¿no? Aquí. Sobre todo esta parte que está acá en amarillo, que son los cerrados, ¿no? Los cerrados brasileños fueron ocupados a partir de los años 60, ¿no? Empezamos por ocupar el oeste de los estados del sur de Brasil, después el bajo centro oeste o Midwest, ¿no? Y después la Bahía, el Mato Grosso, Rondônia y ahora en los últimos años el Mato Piba, ¿no? El Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, que son los cerrados del norte del país, del nordeste del país. Entonces, obviamente que cuando la agricultura fue caminando en esa dirección acá, ¿no? Subiendo, y podemos decir que esta fue la marcha de la soya, del maíz, del algodón, de la producción de carne vacuno, todo esto se pasando en los últimos 60 años, ¿no? Y acá que tuvimos los ganos de productividad más intensos,
Y también el clash con el tema ambiental, porque a la medida que se expandía el agro, también había sobre todo un clash con las vegetaciones nativas del bioma de Amazonia y del bioma de Cerrado, sobre todo, ¿no? Nosotros tuvimos la gran explicación de ese proceso es gano de productividad. Brasil creció en los últimos 40 años la productividad de la tierra, trabajo y capital juntos, lo que llamamos PTF, ¿no? Productividad total de los factores. Crecemos 2,8% al año en 40 años y en los últimos 24 años 3,4% al año. Por tanto, un crecimiento muy importante. Y acá ustedes miran la India, Canadá, Estados Unidos, Europa y mismo Argentina, que crecieron mucho menos la productividad. Entonces, ese es el tema central. O sea, Argentina tiene una excelente condición de producción, pero no tuvo los ganos de productividad que Brasil consiguió tener, sobre todo cuando introducimos las nuevas tecnologías de siembra directa, de segunda cosecha, de sistemas integrados, de corrección de suelos, de nuevas variedades de soya, de maíz, mejoramiento del ganado cebú, ¿no? Porque acá en Brasil, diferente de Argentina, producimos básicamente ganado indiano, ¿no? Que viene de India, sobre pasturas africanas, o sea, todo esto junto produjo un gano de productividad que tiene que ver con sistemas integrados. Porque hoy, si uno mira el centro-oeste de Brasil, estamos hablando de qué? De una integración entre soya, maíz, producción de carne porcina, carne de aves, ganado, algodón, florestas plantadas, caña de azúcar, café, o sea, son 10 diferentes actividades que se intercalan de una manera cada vez más integrada, ¿no? Por ejemplo, el maíz brasileño hoy es producido como segunda cosecha después de la soya, en el mismo año, sin irrigación, y el maíz genera, de un lado, productos para alimentación animal, para alimentación humana y cada vez más etanol de maíz que hoy compite fuertemente con el etanol de caña de azúcar. Entonces, esto es un gran ejemplo de las razones de la productividad, del crecimiento de la productividad brasileña. Si uno mira acá en Brasil, dos números importantes. Primero, lo que más explica el gano de productividad de Brasil es capital. Es la introducción de insumos modernos y de capital en el campo, mucho más que la tierra y mucho más que la mano de obra, ¿no? La mano de obra cayó incluso, el factor mano de obra está en queda por el tema de la mecanización. La tierra, el aumento de la tierra es bastante pequeño, pero el aumento de capital es muy fuerte. Y sobre todo cuando uno mira acá en la derecha, en el centro-oeste. O sea, si la productividad media promedia brasileña creció 2,4%, 2,3% en 40 años, en el centro-oeste creció casi 4, ¿no? Más que 3,5. Y en sur y sudeste, cerca de la media brasileña, y en norte y nordeste no crece casi nada. O sea, tenemos un Brasil que es muy productivo, que es el Brasil del centro-sur, y tenemos un Brasil que es muy atrasado, sobre todo en nordeste y norte de Brasil, donde la productividad crece mucho poco y a donde hay también el tema del clash con las florestas, ¿no? Entonces, así es, Brasil tiene todavía 66% de vegetación nativa, sobre todo el bioma de Amazonia, y utilizamos 30% del territorio con 80 millones de hectáreas de agricultura y florestas plantadas y con 160 millones de hectáreas de pecuaria, ¿no? Entonces, lo que tenemos en Brasil, sobre todo, es una reserva de pasturas, de ganado. Y lo que estamos viendo cada año que pasa es un crecimiento muy fuerte de la agricultura en la dirección de las pasturas, ¿no? Y que es el doble de la área agrícola, ¿no? Entonces, ese movimiento que llamamos de integración
eh, agricultura pecuária é um movimento muito importante nesse momento e é um tema muito positivo para o crescimento da agricultura. E temos um tema muito negativo, que é a permanência de níveis de deforestação de mais de 1 milhão de hectáreas por ano, sobretudo em las regiões onde há problemas de direitos de propriedade, não? Porque este é o tema central de los problemas que tenemos hoy con deforestación, es la deforestación ilegal, la deforestación que es causada por invasión de tierras y sobre todo en el norte del país, y tal vez el más importante problema brasileño, el principal causador de emisiones de gases de efecto estufa en Brasil. Entonces, el movimiento dentro de agricultura es, las pasturas están relativamente estables en Brasil, un crecimiento importante de las áreas agrícolas, que pasaron de 40 para 80 millones de hectáreas y van a 100 millones de hectáreas, ¿no? El movimiento de segunda cosecha, acá ustedes tienen el caso más emblemático, que es el maíz, ¿no? El maíz de primera cosecha, que es plantado en áreas que tienen solo una cosecha, hoy son solamente 24 millones de toneladas, ya fueron 35. Y el maíz de segunda cosecha ya son 100 millones de toneladas. O sea, nosotros estamos plantando, produciendo 100 millones de toneladas de maíz sobre áreas de soya, ¿no? Con siembra directa, en el mismo año agrícola, sin irrigación, ¿no? Entonces, esto es realmente fantástico. Brasil hoy es un gran player de maíz por conta de la segunda cosecha. Y la otra cosa que tenemos acá, que es súper importante, es la integración que llamamos ILPF, la integración entre la agricultura y la pecuaria en Brasil, o sea, la posibilidad de producir sobre pastos, sobre pasturas, y este número ya llega a los 20 millones de hectáreas. O sea, de los 160 millones de hectáreas que tenemos de pasturas, ya tenemos 20 millones de hectáreas sobre ILPF, sobre integración lavoura pecuária, lavoura ganado acá en Brasil, ¿no? Y este número de 20 millones, el gobierno de Brasil quiere llevar a 60 millones, o sea, a agregar 40 millones de hectáreas de áreas de pasturas con que pueden se convertir en producción. O sea, Brasil tiene una posibilidad extraordinaria de crecer producción y productividad a través de segunda cosecha, a través de la integración entre producción agrícola y pecuaria en la misma área, y también intensificación de la pecuaria, que es lo que ustedes miran acá a la izquierda, ¿no? Los estamos viendo un crecimiento todavía muy pequeño, pero real, de la productividad del ganado en Brasil. Lembrando que en Brasil el ganado es básicamente pasturas, ¿no? No tenemos en ganado muy poco de granos todavía, mas está creciendo, los feedlots están creciendo, y sobre todo el mejor uso de las pasturas y la reducción de la edad de los animales también, y la productividad de los animales también crece, ¿no? El gran tema que vamos a tener, yo diría, en los próximos 10 años, es el tema de la ocupación de las pasturas, ¿no? Una parte va a ser integración lavoura-pecuaria, otra parte puede ser intensificación de la pecuaria, y también una parte puede ser conversión, restauración de florestas, ¿no? Entonces, es uno de los temas importantes de esa década. Como en el pasado fue la siembra directa, hoy es el tema de la ocupación de la tierra, ¿no? Y sistemas integrados son muy interesantes porque caminamos para una situación que es posible plantar soya, maíz y ganado juntos, ¿no? O sea, manejar el suelo todo el año, durante meses de cuando empieza la lluvia, que ahora está empezando, plantío de soya. A partir de enero, plantío de maíz. Y junto con el maíz se planta
la braquiaria y después se pone el ganado. O sea, podemos hacer tres actividades sobre la misma tierra. Y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de exportación, ¿no? Porque lo que explica ese crecimiento es productividad, pero también demanda, ¿no? Y la demanda es sobre todo en Asia y África, ¿no? Los países que más necesitan hoy importar alimentos son países emergentes del Oriente, como yo dije, o sea, tiene acá China, que es más importante importador del mundo, y después varios otros países, Arabia Saudita, Japón, Corea, sudeste de Asia, o sea, tiene grandes mercados por toda parte, ¿no? Y lo que es muy interesante es el rol de América Latina, ¿no? Ese gráfico que no sé si Marcelo te acuerda que yo presenté recientemente en los eventos de G20, es muy interesante, o sea, a dónde que están los grandes excedentes de alimentos del mundo y a dónde están los grandes déficits. Los más importantes excedentes hoy están en América Latina y con el sur sobre todo, están haciendo un superávit de alimentos. Aquí yo no considero productos que no son alimentos, ¿no? Por ejemplo, algodón no entra acá, o, o también las florestas plantadas también, ¿no? Lo que tiene acá es solo alimentos. En términos de alimentos, el gran superávit está en América Latina, el gran déficit está en Asia, ¿no? Sobre todo China, ¿no? Entonces, la conversación hoy sobre food security, sobre seguridad alimentaria, es una conversación entre países emergentes, ¿no? Por más que Europa y Estados Unidos tenga mucha influencia en ese tema, sobre todo Europa, que tiene una visión europea, ¿no? De un modelo europeo de producción, pero Europa ya no es más un exportador importante, neto importante. Estados Unidos es un importador neto de agro hoy, ¿no? Y América Latina crece el superávit comercial, no solo en Conesur, pero también en países como Perú, como Colombia, como Chile, ¿no? Países que hacen otros productos, ¿no? No son tan fuertes como nosotros en commodities, pero son fuertes en pescados, en bebidas, en frutas y otras cosas, ¿no? Entonces, América Latina, de una manera general, es la región más importante del mundo en términos de aprovisionar otros países, y Asia es el gran comprador. Y finalmente, porque ya no quiero tomar mucho tiempo, tenemos ahora el debate. Mucho de lo que hacemos se explica por el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, las exportaciones de Brasil están a 167 mil millones de dólares, las importaciones en 50 y el saldo comercial en 11, en 120 mil millones de dólares. Y las exportaciones de Brasil son muy parecidas con Argentina. O sea, lo que hacemos nosotros son commodities, ¿no? Son, digamos, 10 grupos o 10 categorías de commodities que son dominantes, ¿no? Soya, solamente la soya, 40% de lo que exportamos. Y la soya creció 13% al año en los últimos 23 años. O sea, entre 2000 y 2023, la soya crece 13% al año las exportaciones, el azúcar 12%, el maíz 16%, el algodón 15% al año. O sea, una gran presencia internacional, sobre todo en los últimos años, sobre todo después de la pandemia y después de la guerra de Ucrania-Rusia. Entonces, nosotros, esos años complicados, difíciles del mundo, con pandemia, con inflación, con guerra, para Brasil fueron muy positivos. Para Argentina, mucho menos, porque Argentina tuvo problemas climáticos mucho más serios, ¿no? Y tuve 2, 3 años muy difíciles de clima, pero Brasil creció mucho en esos últimos años, ¿no? Sobre todo en complejo soya, ¿no? Que llegamos a casi 70 mil millones de exportaciones, pero también carnes, azúcar y todo más. Y finalmente, ¿para dónde? Lo que explica eso? Básicamente China, ¿no?
las exportaciones de Brasil para China crecen 20% al año durante 23 años. O sea, es extraordinario. Salimos de mil millones de dólares para 64 mil millones de dólares. Entonces, es extraordinario como China explica mucho de lo que se pasó acá en Brasil. Yo paro por acá, Fabián, porque creo, yo tengo mucho más cosas acá, pero yo creo que lo importante es empezar con esta charla para podemos después debatir ese tema de una Muchas manera. gracias, Marco, completísimo, completísimo. PowerPoint, la verdad que una verdadera joya de datos, de estadísticas, la verdad que muy útil, además va a quedar en YouTube, va a quedar en nuestras redes, así que muchos investigadores, académicos y estudiantes van a poder usar buen uso de este material. Marcelo, la platea es tuya. Bueno, muy bien. En primer lugar, muchas gracias Fabián y la UCEMA por la invitación para compartir estas reflexiones. Eh, yo soy el coordinador general de una red de instituciones del sector privado de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Eh, Nosotros hace 12 o 13 años entendimos que el sector agropecuario del Mercosur era un sector clave y que había enormes oportunidades y desafíos que teníamos que tratar de afrontarlos de manera conjunta. Eh, y en ese sentido, independientemente de que las realidades a veces son un poco diferentes y las políticas también, eh, para nosotros la importancia estratégica de tratar de consolidar un trabajo común y una relación estrecha con Brasil y con los otros dos vecinos es clave para el futuro de todos los escenarios y todos los temas que enfrentamos nosotros para el desarrollo de Argentina en particular. Yo me voy a referir básicamente a tres factores que entiendo que son claves para tener una alianza estratégica con el Mercosur, los países vecinos, en particular con Brasil. Uno que tiene que ver con el posicionamiento de nuestros sistemas productivos en el contexto global. Un segundo que tiene que ver con las negociaciones y un tercero que es toda la estrategia de desarrollo productivo que hoy avanza hacia lo que es la bioeconomía, donde entiendo que en primer lugar, que dejamos de hablar de agricultura y empezamos a hablar de sistemas que van más allá inclusive de la alimentación, que permiten generar valor, pero además que son claves para el futuro de la transición energética del mundo. Y en ese sentido, entonces voy a abordar estos tres temas. Como escenario internacional, nosotros hoy vivimos desafíos muy serios en materia política, en materia económica a nivel global, y eso genera una serie de riesgos eh, que han planteado a nivel del G20 y del grupo de los siete la importancia creciente de la geopolítica de los alimentos. Y en esa geopolítica de los alimentos, nosotros, como bien decía Marcos, jugamos un rol clave que tenemos que explotar más. Y ahí viene uno de los temas centrales de la necesidad de trabajar en conjuntos. Somos más, es más los activos que tenemos para una estrategia de cooperación que para una estrategia de competencia, que no es el problema central, yo diría hoy. Eh, el mundo está enfrentando una serie de amenazas, desafíos importantes. Uno de ellos es la seguridad alimentaria, como mostraba Marcos en los gráficos. Hay buena parte del mundo, inclusive en los últimos años,
ha habido un deterioro y un aumento de los problemas de acceso a alimentos de muchas regiones de menor desarrollo relativo. Y a eso se agrega un fenómeno adicional, que no solo la cantidad de alimentos, sino la nutrición. De manera de que nosotros ahí tenemos una de los grandes desafíos para el futuro. El otro que también mencionaba Marcos es el tema del cambio climático. Nosotros estamos enfrentando un proceso de riesgos crecientes asociados a las alteraciones climáticas. Aparentemente eso tiene que ver con el calentamiento global que está repercutiendo en sequías, inundaciones y distintos fenómenos climáticos que nos plantean no solo problemas comerciales por las reacciones que están teniendo algunos países, especialmente la Unión Europea, sino porque nos plantean los problemas de variabilidad que está asociada a las actividades agropecuarias o agroindustriales de nuestros países. Hay un tercer tema que es muy importante y donde este sector está llamado a jugar un rol fundamental. El cambio climático, el calentamiento global y todas las proyecciones que hace el IPCC y distintos organismos internacionales muestran que para llegar a los objetivos de determinados aumentos de temperatura y no más, como está pasando actualmente, la mayor parte de las economías son economías que emiten carbono y por lo tanto contribuyen al calentamiento global, y aún las hipótesis más optimistas no plantean que el resto de los sectores económicos estén contribuyendo a la mitigación del cambio climático. El único sector económico del mundo que tiene capacidad para secuestrar carbono y por lo tanto para contribuir a los balances climáticos es el sector agropecuario, porque las pasturas, los forestales, las distintas actividades que podemos desarrollar en lo que nosotros llamamos activos ambientales, son la esencia de cómo va a evolucionar el mundo en términos de los balances que necesitamos entre capturas y equilibrios. Y ahí el sector agropecuario es uno de los sectores claves para contribuir a todo el proceso de transición energética que tiene que darse en el mundo. Y ahí el trabajo conjunto también con Brasil es muy importante. Finalmente, hay otra dimensión que es muy crítica, que es toda la innovación tecnológica que estamos teniendo y que seguramente vamos a tener en las próximas décadas, que apuntan a precisamente agregar valor y agregar distintos tipos de producciones en la región. Hoy en día yo pienso que ya estamos trabajando en GPS en los 4 países en la identificación de activos ambientales que podemos generar, y ya no solo vamos a vender alimentos o biocombustibles o bioproductos, sino que también vamos a vender servicios ambientales, de manera que el ingreso que los podamos generar para el sector alimentario y para el mundo, las contribuciones de la agricultura al mundo, tienen una dimensión que tiene que ver con los servicios ecosistémicos y cómo se pueden valorar esos servicios ecosistémicos en mercados de carbono o en otras transferencias que es necesario acordar en distintos organismos. Es decir, el mundo, el escenario internacional nos plantea una serie de desafíos donde la geopolítica de los alimentos es clave. Y en ese mundo, como decía bien Marcos, nosotros estamos viendo que los principales problemas están entre países en desarrollo. Sin embargo, las reglas de juego para esos problemas las instalan y las lideran los países desarrollados y con principalmente Europa, que después
difunde e impone reglas de juego principalmente con los países de África, pero también en general con algunas decisiones que impactan en todo el mundo por decisiones unilaterales que no tienen en cuenta las realidades de nuestros países, que somos los principales soluciones a los problemas de la alimentación del mundo y de la transición energética del mundo, porque ellos tienen sistemas productivos agroalimentarios intensivos que emiten, porque anualmente destruyen millones de hectáreas en la biotecnología, en la biología del suelo. Entonces ellos están preocupados por algunos temas como es la deforestación, y ahí cuando plantean regulaciones unilaterales y no analizadas con todo el mundo, están planteando a lo mejor limitar algunos miles de hectáreas. Y ellos y muchas otras regiones del mundo cada año destruyen millones de hectáreas, destruyendo la tierra que nosotros hace 30 años decidimos, y como bien decía Marcos, un modelo productivo sostenible y amigable con el ambiente que pivotea en lo que llamamos la siembra directa o el no-till, pero que tiene una serie de componentes adicionales como es la biotecnología para ir reemplazando los agroquímicos por las resistencias genéticas, las rotaciones, últimamente los cultivos de cobertura, es decir, nuestra agricultura, la agricultura del Cono Sur, es la agricultura más sostenible de todo el mundo y con mayor potencial de crecimiento. Dicho hecho, la realidad es que nosotros hoy enfrentamos un problema que sería muy difícil de abordar desde la Argentina solo, que es cambiar una narrativa que hay a nivel global en contra de la agricultura, porque se está planteando los problemas que tiene Europa con su agricultura, que es una agricultura no sostenible y no amigable con el ambiente. Nosotros hemos desarrollado una agricultura amigable con el ambiente, pero además, como mostraba Marcos, es la de mayor crecimiento de la productividad total. Ahí, desde luego, que Brasil ha tenido un dinamismo muchísimo mayor que el de la Argentina, como vería, como mostraba Marcos en sus gráficos, y eso nos plantea de que nosotros lo que tenemos es que reformar nuestras políticas para hacer políticas neutras en términos de distintos sectores, que son las cosas que ha planteado el actual presidente, simplemente hacer lo que hace Brasil en materia de políticas económicas y no discriminación hacia el sector agropecuario. De manera de que aquí tenemos, nosotros somos la solución alimentaria o una parte central de la solución de la seguridad alimentaria del mundo, pero nos están imponiendo reglas que van en contra de este modelo en el cual nosotros tenemos las capacidades que no tienen otras regiones de producir más para exportar y permitir que determinadas regiones que son importadoras netas y que tienen mucho más escasez de recursos naturales y capacidades productivas que tenemos nosotros. Y por lo tanto hay un trabajo muy importante que estamos tratando de hacer tanto a nivel de los ministros del CONOSUR como a nivel de las entidades privadas, que es toda la estrategia de generar un relato y posicionar a nuestra agricultura como un componente esencial de la seguridad alimentaria y la transición energética global. Un segundo tema que está también vinculado a ese es el tema de las negociaciones. Nosotros estamos viendo realmente con preocupación que el mundo ha dejado el multilateralismo. Ahí el presidente Trump empezó en un esquema que ha ido deteriorando el multilateralismo en el mundo, y lo que estamos viendo es que hay reacciones unilaterales, principalmente de la Unión Europea, que genera regulaciones y barreras
que pueden ser parte proteccionismo, pero parte también objetivos ambientales mirados solo desde la visión y de la realidad europea, pero que pretenden imponer al resto del mundo, y lo cual es irracional si no se negocian en un marco multilateral donde discutimos los impactos que puede tener cada una de estas decisiones en materia ambiental. De manera de que nosotros necesitamos como región tener una activa participación en las negociaciones multilaterales en la medida que se puedan dar, y en el posicionamiento que podemos hacer en la FAO para los temas productivos, en la COP para las negociaciones en materia ambiental y para ver cómo facilitamos los procesos de transición energética. Y finalmente, dos o tres palabritas sobre la estrategia productiva del Mercosur. Nosotros pensamos que la alianza con Brasil y con los vecinos es una alianza fundamental para el desarrollo de la estrategia de la bioeconomía como el componente esencial de los agregados de valor con un enfoque sostenible hacia el mundo. Esto implica que buena parte de los desarrollos bioeconómicos tienen componentes en materia de investigación y desarrollo, y la necesidad de compartir plataformas tecnológicas e iniciativas de cooperación empresaria, pero también en materia de ciencia y tecnología. Y ahí el trabajo conjunto que ya se está haciendo los ministros del Cono Sur, las entidades tecnológicas de los 4 países de los 5, porque ahí está también Chile, son aspectos centrales para el futuro desarrollo económico sostenible. La bioeconomía cambia la dimensión de la visión estrictamente agropecuaria de la economía del mundo, donde estamos pensando, por ejemplo, en desarrollos de biocombustibles y ahora los biocombustibles como puede ser el biojet, pero además eso plantea nuevas estrategias potenciales en materia de la industria, no solo agropecuaria y de biocombustibles, sino también de la industria automotriz de la región. De manera de que el tercer componente muy importante por el cual esta alianza con Brasil y con la región es crítica, que es los agregados de valor con desarrollo territorial que uno puede tener con el trabajo conjunto con los 4 países del Mercosur. Muchas gracias y podemos pasar al diálogo. Muchas gracias, Marcelo. Completísimo. Evidentemente hacen buena dupla con Marcos, son altamente complementarias, no solo las dos economías, sino los dos tipos de análisis que han hecho. Nos queda... Hemos sido parte de un instituto que un think tank de toda la política internacional. Hace unos 20 años ya veníamos discutiendo hacia dónde iba el mundo, y Marcos y yo estábamos en el International Policy Council hace ya unos 20 años, ¿no? Y de ahí en adelante en varias instituciones. Tarea ímproba que está dando sus frutos. Nos quedan unos 10 minutos. Yo quisiera hacerle un último comentario y ver el feedback o la postura que tienen ustedes frente a ellos. Uno lo que ve, yo me formé en Brasil con Mónica Hirst muchos años, así que Brasil lo llevo en mi ADN. Y una de las cosas que me enseñó Mónica como profesor y después cuando fui su adjunto muchos años, era esta idea de dos países muy diferentes, ¿no? Un Brasil, como decía Mónica, con movimientos de ballena, ¿no? Lentos, previsibles, no polarizados, donde todo conflicto serio no escalaba. Y yo a Mónica le decía en chiste que si Brasil era un país ballena, nosotros éramos un delfín con alteraciones mentales serias, digamos, ¿no? Eran la imagen de cetáceos que usábamos para explicar a los alumnos en la ditela.
Y yo lo que veo ahí es una convergencia para mal, digamos, ¿no? Un Brasil que se argentiniza, polarizado, intolerante, con un manejo de la Corte Suprema que a mí a veces no termino de entender quién gobierna Brasil, si Moraes o Lula, no me queda muy claro quién es el César de... Usualmente el César era el Congreso brasilero, digamos, ¿no? Y los presidentes se adaptaban a ese parlamento fragmentado, pero cuando uno escucha a Moraes a veces da la imagen de que hay una especie de cesarismo judicial. No importa la ideología, un presidente proscripto como Bolsonaro, no entro en detalles si está bien o mal, o sea, un Brasil litigioso y conflictivo, una Argentina que siempre lo fue y lo sigue siendo, y a su vez una moda que está de presidentes que no hablan con el presidente que no les gusta, digamos, ¿no? O sea, eh, si es de izquierda no hablo, si es de derecha, si, esta idea que de Alberto Fernández no hablando con Bolsonaro y después, digamos, Milei no hablando con Lula y Lula no hablando con Milei, como si los presidentes fueran un club de amigos, digamos, ¿no? Más que presidentes. Con argumentos bastante tontos, como no hablo con Milei porque es autoritario, pero después hablo con Putin, con Xi Jinping, no tienen mucha sustancia los argumentos, ¿no? O con Maduro. Entonces, ¿cómo hacer para que desde el sector privado, que es lo que genera la riqueza en los dos países, nuestros estados gastan, no producen riqueza? Quizá un poco Petrobras, pero no mucho la Argentina. Avanzar con el Mercosur, porque uno ve un agotamiento político, no hay mesa de diálogo político a nivel de las altas esferas. El tema automotriz, autopartes es importante, pero no es capaz de mantener un proceso de integración. Y uno ahí lo que aparece abajo de toda esta borrasca política son dos sectores. Uno es el agrobusiness, tratar de, no digo hacer un OPEP de la soja, como alguna vez se decía, digamos, ¿no? Pero esta idea de coordinar, de sumar masa crítica en negociaciones. Y la segunda, el tema de la energía, del gas, ¿no? Que a su vez tiene un gran uso en el agrobusiness, ¿no? Porque se puede hacer fertilizantes, Brasil puede dejar de ser dependiente de Rusia en fertilizantes, con todas las consecuencias políticas que eso tiene, no depender de Rusia en fertilizantes. ¿Cómo ustedes ven la posibilidad de que estos dos sectores, y más específicamente el sector que más ustedes son especialistas, pueden sobrevivir a esta relación donde los presidentes no empujan la integración y donde hay un agotamiento de lo que fue el proyecto original, primero de Alfonsín y luego mucho más articulado de Menem? ¿Quieres empezar vos, Marcos? Estás muteado, me parece, ¿no? Aquí tenemos. Sí, gracias, Fabián. Bien. Gracias, Marcelo, por tus observaciones. Bueno, el tema de la polarización y de los conflictos no es solo de Brasil y Argentina, es todo el mundo, ¿no? Porque vamos a ver ahora en una elección en Estados Unidos más polarizada de la historia y con certeza lo que pierde va a recoger, cualquier que sea lo que va a perder allá y va a ser una confusión, ¿no? Y Europa también está así, todas las partes. Los únicos lugares que no están así son lugares que tienen autocracias, autocracias, ¿no? Y que por tanto tienen un poder absoluto como es China o Rusia. Todo el resto está polarizado. Y el problema de Brasil y Argentina es que la polarización, si nosotros al menos coordinásemos elecciones y tuviéramos, digamos, Bolsonaro con Milei y Fernández con Lula, sería más fácil, pero infelizmente no es así, ¿no? Entonces, lleva a esa postura que me parece totalmente equivocada, que la dirección política de un presidente determina el avance o no de las conversaciones y no debería ser así porque los presidentes son hechos para ser hombres de Estado y los estados de Brasil y Argentina tienen que se coordinar y conversar independiente de quién está tomando cuenta de las cosas, pero infelizmente el mundo está muy polarizado, verdaderamente.
Y sobre todo esto, cuando hay mucha polarización y bajo crecimiento, ¿no? Esto tiene un impacto negativo en las economías y nosotros estamos, tuvimos muchos problemas en los últimos años, pero en agronegocio, como usted dice, Fabián, es diferente, ¿no? Agronegocio, tal vez en energía también, pero en agronegocio los últimos años fueron años de oportunidad, con mucha volatilidad, con mucha incerteza, con quebra de las reglas del juego muchas veces, porque nuestros países son buenos en cambiar las reglas del juego en el medio de la partida, pero yo creo que el agro depende hoy muy menos del gobierno que antes acá en Brasil. Cuando uno mira los años 90 hasta los años 2000, teníamos una intervención enorme de gobierno en todo. Y felizmente hoy el agronegocio depende del mundo, depende de mercados, depende del sector privado y mucho menos de gobierno. Claro que hay problemas porque, como usted mismo dice, Brasil tiene hoy un conflicto entre el ejecutivo, el judiciario y el legislativo. O sea, los tres poderes, uno se mete en la área del otro y todo. Hay mucha baja coordinación, hay mucha confusión, pero el agro sigue creciendo porque la demanda crece y porque la productividad crece, ¿no? Y esas dos cosas no van a cambiar en los próximos 10 años. Entonces, me parece que eh, podríamos ser muchos mejores si tuviéramos gobiernos más efectivos y más coordinados y más duraderos, ¿no? Porque uno de los problemas de nuestros gobiernos es que viene uno y hace esto, después viene otro y hace el contrario, ¿no? Entonces, no hay continuidad. Pero mismos con gobiernos como tenemos nosotros, instables, me parece que el agronegocio va a continuar creciendo. Y la última cosa que usted dice, energía. Energía renovable es un valor que creamos nosotros, ¿no? Entonces, si uno mira la matriz energética brasileña, es 50% renovable y limpia. La matriz energética del mundo es 15% renovable. ¿Entiende? Y mucho de lo que hicimos fueron, acá en Brasil, las inversiones históricas en hidroelectricidad, agua, después vento, eólicas, solares y biomasa y biocombustibles, ¿no? Y el mundo hoy está abriendo nuevas fronteras, ah, con los coches eléctricos, con los coches híbridos, con el hidrógeno, con el metano. O sea, tenemos acá una avenida de posibilidades en energía también, sobre todo lo que tiene que ver con agro, ¿no? Yo creo que el potencial de los combustibles sostenibles de aviación, de los combustibles marítimos, de la transición energética para energías que emiten menos y transportes, es una gran oportunidad para nuestros países. Bueno, retomando rápido lo que me hablaba Marcos, yo agregaría dos o tres temas. Brasil hace por lo menos 20 años tiene una política de Estado muy típico política de Estado en materia de agronegocios. Y eso implica ese desarrollo espectacular que han tenido ellos frente a los cambios sistemáticos, la inestabilidad de nuestras políticas, que ha hecho que el desempeño de Argentina, que tiene potencialidades muy parecidas a las de Brasil, haya sido mucho peor. De manera de que yo diría que, como decía Marcos, el agronegocio es uno de los sectores que posiblemente ha estado más aislado de estas problemáticas. Ahora, la realidad de lo que nosotros estamos viendo como amenaza de estos conflictos entre presidentes, nosotros la hemos tratado de abordar hace algún tiempo en lo que hacemos desde el sector privado con GPS y en coordinación. Nosotros hemos trabajado muy bien en los últimos años en este sector con los ministros de Agricultura de los 4 países y hemos tenido posiciones del sector privado y del sector público tratando de dejar de lado
otro tipo de problemáticas que puedan haber o de competencias que puedan haber en otros sectores. Hemos tenido y tenemos hoy un diálogo muy bueno entre los ministros de Agricultura y, por ejemplo, el sistema científico y tecnológico de los 4 países, tratando de trabajar en conjunto para mostrar, por ejemplo, las huellas de carbono y los activos ambientales de los 4, de manera de que yo creo que nosotros tenemos un gran desafío que es desde el sector privado interactuar con nuestros ministros para que esto sea una política de Estado, independientemente de que a lo mejor haya algún conflicto entre los presidentes, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Marcelo. Esperanzador cierre. Es importante saber que abajo de todo ese ruido y esas sobreactuaciones políticas a veces, el sector privado sigue empujando y más que todo coordinando, ¿no? Eso es Y, fundamental. y las Quiero posiciones volver de a... los organismos, y Fabián, las posiciones que tenemos cuando vamos a la COP, lo organizamos inclusive con el IICA, pero en definitiva, o lo mismo vamos, el otro día fuimos a una reunión para ver qué se puede hacer en la OMC con Marcos, y siempre en todo lo que es las negociaciones multilaterales en materia agrícola, nosotros tenemos una estrecha coincidencia y de hecho discutimos y coordinamos las posiciones de nuestros países, independientemente de que en las cúpulas pueda haber algún problema, ¿no? Fundamental, Marcelo, fundamental. Y antes de despedirnos y de ya agradecer a los profesores, graduados, alumnos y gente extra UCEMA que se ha sumado hoy, repetir que este material queda cargado en YouTube y en las redes de la UCEMA para libre disponibilidad del que lo quiera usar. Y reitero mi agradecimiento y de la Cátedra Brasil a Martín Piñeiro, que fue el broker de toda esta operación. Ahí creo que está entre el público. Quiero saludarlo, un afectuoso saludo y agradecimiento en nombre de la universidad por su ayuda. Y me comprometo como director de la Cátedra Brasil empujar la idea esta de Marcelo que me comentaba de potenciar la educación del agrobusiness en nuestra universidad y potenciar el vínculo entre el mundo universitario y el mundo de la producción. Marcos, Marcelo, muchísimas gracias, un honor que hayan participado en este evento. Gracias a vos por la invitación. Gracias, muchas gracias. Siempre a disposición de ustedes y tomara que la cátedra continúe creciendo porque tenemos mucho lo que hacer en términos de reflexión de los 2 países, Desde entre ya, ellos y con el Marcos y mundo. Marcelo, la cátedra a disposición para lo que ustedes quieran difundir, hacer, organizar, eh, está plenamente a disposición de ustedes. Un gran abrazo a todos, nos vemos en la próxima edición de la Cátedra Brasil en el mes de octubre. Muchas gracias. Gracias.